En el híbrido, cuando tú trabajas en home office, no aprendes a respetar y a ponerte reglas a ti mismo de horarios para desconectarte, sí se presta para eso. Por otro lado, hay personas que lo gestionan muy bien. Entonces creo que uno de los primeros pasos es eso, tener esa claridad de darte cuenta a qué le estás diciendo que sí. Cuando le dices que sí a algo, le dices que no a otra cosa. ¿Quiénes somos en este equipo? ¿Cuál es nuestro perfil individual y de equipo? Entonces eso habla de, tenemos estas fortalezas y también tenemos estos posibles puntos ciegos. El liderazgo del elefante es un liderazgo que hoy hace falta en las organizaciones. Hoy es un liderazgo compasivo, solidario, colaborativo, es un liderazgo presente, democrático. Entonces creemos que es como uno de los modelos de la naturaleza que más nos inspira para el liderazgo que necesitamos. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y estamos aquí en CDMX y el día de hoy tenemos nuestra invitada. Es algo diferente porque no hemos tenido este tema. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero hacerles un recordatorio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además activar todas las notificaciones. También los invito a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts y en TikTok, en Facebook, en Instagram. Así que, por favor, vayan y síganos para que si se quieren dar cuenta de todo lo que estamos haciendo detrás de cámaras, pueden ir a visitar las redes sociales. Y además, recordarles que cada miércoles sacamos episodio nuevo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta entrevista. Nuestra invitada del día de hoy es facilitadora y conferencista, además es argentina, es coach de ejecutivos y de equipos, es cofundadora de la consultora Desde lo Invisible, es anfitriona en México de la práctica global de liderazgo, de liderazgo participativo y vicepresidente del consejo directivo de la Asociación de Speakers LATAM. Se desempeñó como miembro en Great Place to Work. Bienvenida, Gabriela. Gusto saludarte y conocerte. Igualmente, Ángel, me encanta estar aquí. Qué bien. A ver, ¿qué hacemos? A ver qué sale. ¿Qué sale? Exactamente. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Como 20 años. Bueno, 21. Ya. Argentina con corazón mexicano. Sí, Argentina y no ejerzo tanto. Ok. Oye, antes de entrar de lo que es tu expertise, a nosotros siempre nos gusta conocer un poco de nuestra invitada. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo describes la personalidad de Gabriela? ¿Cómo me describo? Sabes que tenía una maestra en el primario y eso me he contado un par de veces, pero es literal. Y ella me bautizó pingüinito desconforme. Y creo que sí soy un poco pingüino desconforme. Como que soy muy curiosa, sí le entro a muchas cosas, pero también soy como muy crítica. Entonces como que siempre estoy como buscando, ahora sí que el frijol en el arroz, estoy como viendo qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Y eso me hace a veces medio grinch, ¿no? A veces como que se me pongo como en negativo, se me sube la nubecita, y otras veces no, otras veces muy entusiasta y demás. Pero yo creo que eso es parte de lo que soy. Bueno, es mi esencia y la he regulado con el tiempo y no soy agresiva, pero sí tengo esa parte como medio grinch ahí en mí. Medio Grinch, pero el Grinch es buena onda. Sí, soy buena onda, pero sí, si le preguntas a mi socia, ya se da cuenta y dice, uy, hoy vino, ella dice que muchas veces soy como de la emoción de desagrado de la película de Intensamente. Intensamente. Sí, sí me pasa, no con la gente, sino a veces con los desafíos que estoy viendo siempre, los riesgos, lo que puede salir mal, eso sí como que tiendo a hacerlo y es parte de lo que soy. Sin embargo, tengo otra parte más amigable, que sí me encanta estar con la gente, soy muy sociable, muy colaborativa. Eso también lo tengo. Okay, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, ¿cuáles son los hobbies de Gabriela? Ay, soy bien aburrida para eso, porque mi hobby yo creo que es viajar, estar con gente, conocer gente.
aprender cosas nuevas desde lo que sea, ¿no? Tengo mucha curiosidad, entonces como me encanta probar nuevos platillos, música, o sea, eso es parte de lo que soy. No tengo un hobby así, no hago deporte, no soy como muy activa en ese sentido, pero viajar sí me encanta mucho. Entonces tu hobby es viajar, leer. Sí, sí, leer, no te diría que soy súper lectora, me encanta comprar libros y tener siempre fuentes de nueva información, pero no soy así acérrima lectora de cantidades. Ah, ok, ya. Tengo más libros sin leer que los que he leído porque soy como medio coleccionista de lo que sale nuevo, pero a veces no lo leo hasta que tengo para qué usarlo, ¿no? Para qué aprovecharlo. Ok, oye, cuéntanos un poco de cómo ha sido tu trayectoria. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos a los que te has enfrentado en el camino y cómo los has superado? Okay. Bueno, mi trayectoria, yo vengo de una ciudad muy pequeña en Argentina que se llama Bahía Blanca. Estudié ahí y ahí fue mi primer trabajo. Y yo estudié ingeniería industrial. Y entonces, después de haber hecho mis prácticas y demás, me di cuenta que no me gustaba la ingeniería pura, no me gustaba solamente estar con fierros. Entonces, como que empecé a buscar otros caminos. Hice una maestría con orientación a mercadotecnia y empecé a descubrir el mundo de la capacitación. Y entré a trabajar en una empresa que se dedicaba a organizar congresos, cursos, me fascinó. Y ahí yo hacía como una labor un poco de investigación de contenidos. Luego viene una de las tantas crisis argentinas, para no hacerla tan larga, y bueno, por azares del destino y porque conocí a mi actual esposo, Mauricio, me vine a vivir a México. Y aquí empecé a hacer como, parece que mis pininos en México. Ok, ¿cómo fueron esos pininos entonces? Llegué a Monterrey. Entonces, Okay. Yo llegué a Monterrey con un currículum que para cualquier regiomontano era desconocido. O sea, no conocía nada donde yo había estudiado. Entonces, eso hacía que me costara conseguir trabajo. Yo llegué y dije, yo quiero trabajar. Tuve como 50 entrevistas en un año hasta que me dieron una oportunidad de entrar a trabajar. En el medio hice algunos atajos, por ejemplo, fui y me tomé un diplomado en el TEC. Dije, pues aquí el TEC es como el rey, así que me funciona tener algo que los regios conocían. Creo que sí me funcionó más que nada por el networking, ¿no? Entonces creo que lo que yo veo es que me ha tocado empezar de cero varias veces y eso fue lo que tuve que hacer, ¿no? Decir, bueno, más allá de lo que yo ya había hecho, lo que yo ya había aprendido aquí es empezar y la mejor manera de empezar para mí fue cómo consigo un trabajo más rápido. Entonces dije, bueno, lo que más hay es ventas. Me metí en ventas. Y eso fue como... O sea, después de 50 entrevistas, te diste cuenta que el currículum a lo mejor sí eran buenas credenciales, pero no lo conocían aquí en México. Así es. Entonces como que empezaste desde cero. Sí, dije, bueno, si en ventas hay más trabajo, vamos a ventas. ¿Y qué tengo que hacer? Y como mi esposo está en ventas de toda la vida, dije, bueno, a ver, cuéntame un poquito qué hay que hacer. Y realmente como lo más poderoso de las ventas es la escucha y las preguntas, dije, vámonos. Me interesa, lo voy a probar. Y sí, ahí arranqué mi carrera en ventas y fui haciéndome un camino entre ventas de productos industriales y luego ventas de capacitación. Y entré otra vez en este rubro de la industria de la capacitación y los congresos. Y ahí me fascinó. Y ahí fui haciendo mi camino, como que hice otro atajo, otro desvío, cuando descubrí que yo también no solo quería vender, sino que también quería dar cursos, conferencias. Dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y dije, bueno, la mayoría son coaches, vamos al coaching. Y así fue como entré en el tema de certificarme como coach y encontré un mundo nuevo, ¿no? Eso me sirvió a mí, en mi vida personal, me descubrí 1000 cosas sobre mí. Creo que certificándome como coach me di cuenta de cosas que quizás hubiera tenido que trabajar en terapia y las pude trabajar también como en estos procesos que uno vive. Y así fue como me fui haciendo el camino hasta que dije, bueno, yo quiero ser independiente, quiero tener mi propia empresa. Como que me fui animando a hacer cosas diferentes, ¿no? Okay. Ahorita nos vas a contar un poco de tu empresa, pero a ver, cuéntanos de este tema que me llamó la atención, que habla sobre masoquistas 24/7. ¿De dónde surgió la idea? ¿En qué consiste el concepto? ¿Alguna vez fuiste masoquista? Ok, yo creo que todos somos un poco masoquistas. Eso es lo que he estado descubriendo. El concepto salió, bueno, de un ejercicio, de una rutina de hacer una pequeña rutina de 5 minutos de stand-up para conferencias, pero en contextos organizacionales. Yo soy una clavada del tema de liderazgo y del tema de equipos. Entonces yo vengo observando y trabajando, acompañando equipos y ejecutivos
Y realmente es un tema que siempre me ha resonado esto de por qué de repente nos sufrimos y sufrimos en las organizaciones y sufrimos en los equipos. Y no es algo individual, es algo grupal, es algo que se da incluso en la mayoría de las personas, ¿no? Es como que aguantamos, dejamos que las cosas sucedan de la manera en que no queremos que sucedan, nos cargamos de trabajo, nuestras agendas se saturan. Nunca levantamos la mano para decir, a ver, esto no es inhumano, estamos teniendo 8 juntas al día y no tenemos tiempo para hacer lo que hay que hacer. Entonces, creo que eso lo vengo viendo como que tiene que ver con patrones que son muy funcionales y positivos, pero que en el extremo y en el exceso pueden generar realmente consecuencias negativas. Entonces, creo que al final me, me pareció que el concepto de masoquismo está muy presente. O sea, realmente sí somos masoquistas. O sea, a veces sufrimos porque queremos y nunca nos detenemos a pensar qué podemos hacer para estar mejor. A nivel equipo, a nivel persona, dentro de una organización y fuera también. Claro. Entonces, por eso salió el concepto. Y en realidad era un concepto como que para llamativo, como para armar un stand-up. Es muy power, está buenísimo y te presta para 1000 cosas. No traje aquí mi stand-up, pero porque apenas es algo que estoy como explorando. Pero sí, creo que el tema del masoquismo 24/7 me resuena como una de las grandes fuentes del burnout que venimos viendo en empresas, que estos niveles de estrés, estos niveles de incluso de enfermedad física que llegamos a tener en ocasiones por no cuidar esa manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la cultura del trabajo en exceso en nuestra sociedad y cómo ha afectado a las personas a nivel individual y creativo? Uf, qué preguntita. Yo creo que hay cosas muy positivas en la evolución de la manera de trabajar, ¿no? Sí. Yo creo que si lo comparamos con hace 30, 40 años, las personas tendían a trabajar toda la vida en la misma empresa y de repente definitivamente le decían a todo que sí. Y eso hacía que yo creo que el potencial que teníamos como seres humanos estaba bastante apagado, ¿no? Tú llegabas a organizaciones totalmente jerárquicas, donde el único que tomaba decisiones era el líder magno y los demás como que obedecían. Creo que eso ha cambiado. Hoy en día realmente estamos en organizaciones más horizontales, donde la voz de las personas es escuchada, donde se les pide opinión, donde hay mucha más creatividad para cambiar las cosas que hay que cambiar, para innovar. Sin embargo, por la misma saturación y la velocidad con la que trabajamos, lo que antes hubiera sido un contexto más amigable para hacerlo, porque eran situaciones donde no había estímulo, donde la carga laboral era mucho más directa, más lineal, digamos. Hoy en día ya estamos en muchos proyectos simultáneamente y demás, creo que eso se vuelve en contra. Entonces, si bien somos mucho más creativos, más innovadores, incluso más colaborativos y más horizontales, en ocasiones autogestionar eso es bastante complejo, porque justamente tienes demasiado estímulo, demasiadas demandas y puedes estar participando a lo mejor en 10 proyectos al mismo tiempo. Y eso hace que si no aprendemos a regular de qué manera estamos usando nuestra energía y capitalizando nuestros talentos, sí se presta para que tengas una agenda que no te dan las horas del día para satisfacerla. Y entonces siempre tienes pendiente y eso hace que tu cerebro esté todo el día conectado a la tarea, al pendiente, esos altos niveles de estrés que también se refleja en la salud, ¿no? Y es algo que sea individual, pero también sea grupal y en equipos. Entonces, en la organización también pasa que los líderes antes tenían a lo mejor un objetivo grande a lo largo de todo el año y el equipo se enfocaba a eso o simplemente seguía instrucciones. Y hoy en día emergen una cantidad de proyectos que si los líderes le dicen a todo que sí, lo que están haciendo es sobrecargando el equipo. Y es algo que he visto muchas veces que sucede. ¿Crees que el tema de la pandemia y el famoso home office ha potencializado esta situación del trabajo en exceso o no? Yo creo que es, ahora sí que ni. O sea, creo que sí puede ser, depende de cómo lo gestiones, cómo lo manejes. Hay personas que sí, porque no les cuesta conectarse, entonces están 24 horas conectadas y si siquiera se paran a comer, comen al lado de la computadora. Entonces, si en el híbrido, cuando tú trabajas en home office, no aprendes a respetar y a ponerte reglas a ti mismo de horarios para desconectarte, sí se presta para eso. Por otro lado, hay personas que lo gestionan muy bien y aprovechan el híbrido para decir, a ver, yo trabajo en la mañana
100% a la oficina los viernes, pero la tarde ya me voy con mi familia y ya no me voy a conectar hasta el lunes. O sea, depende cómo lo gestiones. Yo creo que puede ser una fuente muy saludable de balance y equilibrio o puede ser tu peor enemigo. Ok. ¿Cómo crees tú que las expectativas sociales, culturales, contribuyen a la glorificación del trabajo de exceso? Pues yo creo que 100%, ¿no? Creo que hay todo un culto a la hiperproductividad, al alto desempeño. Creo que hay todo un culto, ¿no? Donde nos exigimos ser perfectos, infalibles, exitosos. Creo que sí hay toda una presión social hacia eso. Las redes no ayudan, porque tú estás viendo en las redes puro modelo exitoso, ¿no? Desde la cuestión estética, los hábitos, la alimentación, la productividad, los Sí, objetivos, los el logros, mundo color de el rosa. mundo color de rosa y incluso totalmente irreal, ¿no? Donde claro que hay personas súper exitosas, habría que ver cómo es el balance en su vida y qué tan felices son con eso, pero sí creo que nos hemos comprado esa historia del sacrificio en pos de ser súper exitosos. ¿Tú crees que hay presiones para demostrar constantemente la productividad dentro de las organizaciones a través de estas redes sociales? Yo creo que hay un poco, o sea, quizás no todas las organizaciones permiten que las personas o están, digamos, esperando que las personas lo publiquen, porque eso aparte a veces tiene como, tiene ciertas delicadezas donde tú no puedes hablar en nombre de la empresa si no eres un vocero de la empresa o alguien de mercadotecnia, ¿no? Pero creo que más que nada, creo que lo de las redes sociales nos viene más como nuestros referentes, ¿no? A quienes admiramos Sí. o a quienes seguimos. Éramos como Claro, como nuestros los modelos. modelos a seguir. Exactamente. Y dentro de la organización lo que pasa es que hay un culto a servir y a demostrar que tú puedes todo. Que ojo, no estoy diciendo que así sea declarado. Es algo que está como de parte de la cultura de las organizaciones, ¿no? De decir, y que creo que como personas hemos comprado. Porque a veces nosotros mismos nos creemos que si decimos que no a algo o si pedimos ayuda, nos van a ver diferente. Que van a creer que somos débiles, que no servimos, que no damos el ancho, ¿no? Entonces creo que entre lo que uno se compra y lo que la cultura de la organización promueve, es un caldo de cultivo para que este masoquismo esté presente, ¿no? Oye, de tu punto de vista, ¿cómo aprender a establecer metas realistas sin caer en la trampa de la autoexigencia extrema? Yo creo que justamente esto que te decía al inicio del Grinch, es como hay que sacarlo, ¿no? Hay que activarlo. Es como, a mí trabajo con una herramienta donde analizamos un poco patrones de pensamiento. Y hay un patrón que siempre lo hemos visto presente y es que tendemos a justamente, cuando estamos viendo nuestras metas o incluso aceptando proyectos o definiendo nuestros objetivos, Sí. tendemos a decir que sí en pos de lo que viene y de lo que va a estar bien, o sea, de lo que va a estar bueno, de lo que ese proyecto puede implicar en mi vida, en mis negocios, en mi dinero, ¿no? En mi situación económica. Entonces le digo que sí a todo, porque digo, esto está buenísimo, me encanta, yo creo que con esto crezco, esto me va a hacer que mi jefe me vea o que el equipo sepa mi talento, que soy bueno para esto, lo que sea. Entonces le decimos que sí a muchas cosas. Pero al momento de decir que sí, deberíamos hacer nuestro balance, poner como la columna del pros y contras. Entonces, al momento, antes de decir que sí, poder hacer ese análisis y decir, a ver, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué recursos estoy poniendo en valor o voy a necesitar para poder lograr esto? ¿Qué tiempos implica en mi vida? ¿Qué cosas voy a tener que dejar de hacer? Entonces, creo que ese balance parece obvio, pero en ocasiones no lo hacemos. Y más cuando viene de arriba, o más cuando viene de afuera. ¿A qué me refiero? Si el objetivo lo define la organización y permea, y el jefe, los líderes, los directores, hombres, mujeres, dicen, ok, me parece bien abordar este objetivo en el equipo y lo lanzan, es más difícil hacer este análisis. Porque es más fácil decir que sí. Porque entra en juego mi reputación, como mi jefe, en esta empresa
cómo Soy valoran. indispensable. Exacto. Tengo que mostrarme indispensable. ¿Quién soy yo para decir que no? Todo eso nos juega en contra. Entonces tendemos a decir que sí y no hacemos nunca ese balance. Entonces es como parar la pelota, ¿no? Es como decir, este objetivo se puede lograr, lo quiero lograr, sin embargo es el mejor momento, qué recursos voy a necesitar y qué plan B tendría en caso de que no funcione. Todo eso es un patrón que le llamamos alejamiento, que es como ponerte de perspectiva, verlo a la distancia y analizar realmente estos pros y contras. Entonces, ¿tú crees que las características personales que nos impulsan a ser autoexigentes, trabajar en exceso, pueden afectar si no tenemos controlado, no tenemos equilibrado la parte? Sí, o sea, yo creo que sí, al final me ha tocado conocer muchas personas que por no poner límites, por decir que sí a todo, por Exacto. autoexigirse, porque en la autoexigencia hay varios parámetros que podemos considerar, ¿no? No es solo querer ser el mejor, el más exitoso, sino a veces tiendes a querer ser demasiado perfeccionista. Todo tiene que quedarte perfecto. No aceptas el error, la equivocación. Eso hace que obviamente llegue un momento que te truenas. O sea, ya no das más, ya no puedes con todo. O incluso puede ser que si algo sale mal, te derrumbas. Porque tú estás persiguiendo ese ideal de perfección, de, de excelencia, de éxito, sin considerar realmente lo que está implicando y tus propios recursos en el momento en el que estás. Hay una línea muy delgada entre ser dedicado y ser apasionado por el trabajo hasta ser masoquista. Sí, ¿Por podría qué? ser, me gusta. No me gusta que suceda, digo que me gusta el concepto que estás trayendo. Creo que sí hay una línea delgada donde puedes caer en el masoquismo cuando ya no te das cuenta de tus propios límites y no eliges, ¿no? Eso también, o sea, elegir tus límites. ¿A qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no? Es todo un acto de conciencia. Y por eso te iba a preguntar, entonces, si crees que sí, ¿qué podemos hacer para este, cerrar la brecha sí, o sea, desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer para hacer más amplia la brecha o cerrarla? Ok. Yo creo que eso ya lo han hablado muchísimo en tus entrevistas, el tema de tener muy claro el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, Este propósito. Creo que eso termina siendo una brújula, ¿no? Al final. ¿Para qué? ¿Por qué lo digo en este contexto? Porque si yo entiendo cuál es mi propósito y a dónde voy, mi objetivo a largo plazo, pues yo puedo filtrar en el hoy qué objetivos más pequeños, por ejemplo, los objetivos de este año, me ayudan, abonan a ese gran objetivo y a ese propósito que yo tengo. Y ahí puedo filtrar y decir, bueno, esto que estoy aceptando y que hago todos los años y estos proyectos que me meto siempre, ya aprendí, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice mi network y ya conocí gente, sin embargo ya no me nutre, no me alimenta, le voy a empezar a decir que no. En cambio este otro, que nunca tengo tiempo para hacerlo, este año sí lo voy a hacer. Entonces creo que uno de los primeros pasos es eso, tener esa claridad de darte cuenta a qué le estás diciendo que sí. Cuando le dices que sí a algo, le dices que no a otra cosa. Por lo tanto es, ahora sí que una tabla de a qué le dices que sí que quisieras decirle que no y a qué le dices que no, que sí quisieras decirle que sí. Es un ejercicio muy simple que lo sí. puedes hacer diario y yo sí me he encontrado con que te das cuenta por señales físicas, que estás incómodo con un sí que acabas de decir. No estás totalmente convencido. Exacto. Para allá iba porque, ¿cómo paramos eso? Porque a veces inconscientemente lo hacemos. Así es. Entonces ahí, ¿cómo podemos lograr ese equilibrio saludable? Saludable y enfocarnos en la productividad laboral sin caer en el exceso. ¿Cómo podemos, o sea, existen, y es pregunta, existen estrategias efectivas para encontrar un punto medio? Yo creo que sí, al final el punto medio va a depender de donde tú quieras estar, ¿no? Tu punto medio quizás no es igual a mi punto medio. Habrá Okay. que ver qué capacidad tiene cada uno y qué ganas tiene
de hacer y de ser, ¿no? Pero creo que sí, o sea, yo creo que justamente para mí lo primero es esa parte de tener claro a dónde voy, para qué hago las cosas. Y eso implica justamente en ocasiones darte cuenta que quizás estás en el camino equivocado, ¿no? Que todo lo que estás haciendo no te lleva a donde quieres ir. Eso es por un lado, como trabajar para qué haces las cosas y lo que quieres a largo plazo en tu vida. Primer paso. Segundo paso es, si necesitas hacerte tiempo para descargar un poco tu agenda, tener más tiempo para ti, tener más energía, te estás dando cuenta que le estás diciendo que sí a todo que no te da la vida. Yo creo que esta tabla de que a qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no, es un ejercicio que puedes hacer diario para darte cuenta. Una vez que te das cuenta, bueno, ahora sí. Ahora, como saca tu valentía y empieza a decir que no. A eso que le hubieras querido decir que no, para la próxima vez no vuelvas a caer. ¿Por qué consideras que a las personas les cuesta trabajo decir que no? Esto es todo un tema cultural, ¿no? Yo creo que hay cuestiones culturales que nos han enseñado a que decir que no puede ser grosero, que decir que no es no ayudar al otro. Entonces, todo depende de cada persona y lo que se haya comprado y cómo haya sido educada. Pero sí creo que hay una tendencia a decir que sí, más que a veces de las que decimos que no. Y está bien en situaciones, en algunas. ¿Cómo podríamos cambiar este paradigma actual y fomentar una cultura laboral más saludable y sostenible sin sentirnos culpables al momento de decir que no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues me encanta. Yo creo que ahí, ya cuando hablamos de un equipo, una organización, a mí me gusta que suceda más dentro del sistema. ¿A qué me refiero? Como equipo hagámoslo. Entonces es más fácil. O sea, si en el equipo, yo he trabajado con equipos que, por ejemplo, hacen reuniones y la reunión se llama Stop Doing. Es, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Porque ya no vale la pena, porque nos lleva mucho tiempo y el resultado nunca es tan bueno, o simplemente lo estamos haciendo y ni sabemos para qué lo hacemos. Entonces, el momento que tú abres ese espacio en el equipo, y se vale levantar la mano y decir, oigan, ¿qué les parece si empezamos a hacer una lista de las cosas que queremos decirle que no y le estamos diciendo que sí? Y luego negociamos. Porque a lo mejor decimos, bueno, está bien, estas 3 que tú dijiste, sorry, pero las vas a tener que seguir haciendo. Ok, va, pero podemos mejorar esta parte. Podemos hacerlo de otra manera. Podemos negociar las fechas. Entonces, creo que para tener por eso yo digo esa valentía, es importante también que nuestros líderes la tengan, en el sentido de que abran ese espacio de posibilidad de decir, a ver, se vale decir que no, se vale decir no ahora. Se vale decir que no sin que haya consecuencias. Exactamente, tal cual. Exacto, abrir esa posibilidad genuina de que si decimos que no, no hay consecuencias. Y que si decimos que no, buscamos la manera de solucionar lo que hay que solucionar, porque a veces le decimos que no a algo porque en el momento no podemos o porque nos faltan recursos. Veamos si realmente hay que hacerlo, cómo sí lo hacemos, pero veamos de qué manera lo hacemos más saludable para todos. Y posible, porque muchas veces eso pasa también. Le decimos que sí a todo y luego truena y no pasa nada. Entonces le dijimos que sí, pero no lo pudimos hacer tampoco. Eso es peor que decirle que no a tiempo y buscar atajos para que las cosas sucedan. Para aquellas personas que temen al descanso, ¿cómo pueden empezar a superar ese miedo y abrazar la importancia del tiempo y de la inactividad? Eso ya es un tema, yo creo, de terapia. Porque hay personas que no pueden estar quietas, ¿no? Eso es todo un tema. Yo creo que es importante como observar cómo funcionas, ¿no? Y en qué nivel de energía estás. Y especialmente si tu cuerpo te está dando señales. Cuando hay una persona que no para de tener actividades y le dice a todo que sí, y se carga en este masoquismo de hacer todo a costa de tu propio cuerpo y de tu propia vida, yo creo que hay señales en tu entorno, ya sea en relaciones que tus propios amigos que te dicen que por qué nunca llegas a las fiestas o a los cumpleaños y los pelas, y también dentro de la familia, incluso tu núcleo más cercano, no tienes tiempo para convivir, o incluso tu salud, no tienes tiempo ni para hacerte un check-up, ¿no? Entonces, creo que hay muchas señales en el entorno cuando tú estás descuidando ese balance de vida. Creo que es parte de darnos cuenta de cómo estamos y dónde estamos.
y parar la pelota otra vez. O sea, es como si seguimos siempre como en la rueda del hámster, diciendo todo que sí y estando siempre en actividad y como si con eso ya fuéramos exitosos o lográramos todos nuestros objetivos o nos llegáramos de lana, porque hay personas que creen que con eso van a dar el salto de sus vidas. Creo que es importante revisar cómo estás haciendo las cosas y qué implica y qué impacto tiene, ¿no? Y qué consecuencias está teniendo ya en el hoy. Entonces, Gabriela, ¿cuáles son tus ideas para crear una cultura laboral más saludable y equilibrada? Digo, yo sé que existen ejemplos de empresas y comunidades que están liderando ese tipo de cambio, pero desde tu punto de vista, desde tu trinchera, ¿cuáles son esas ideas que nos puedes compartir? Pues a mí yo creo que lo que me parece muy importante es conversar en equipo sobre lo que nos está pasando. A mí me ha tocado ver muchas veces que empiezas a trabajar uno a uno con miembros de un mismo equipo y todos tienen preocupaciones muy similares y molestias muy similares. Y cuando abres esa conversación a nivel equipo es cuando realmente la pueden resolver. Porque en ocasiones es un patrón que ya tenemos como grupo. Son comportamientos que ya todos hacemos de la misma manera y se va creando una manera de hacer las cosas que no está siendo saludable para ninguno. Entonces yo diría que lo primero es levantar la mano y abrir ese espacio. Si lo hace el líder o la persona que está a cargo del equipo, que es esa posición, digamos, de liderazgo, pues bueno, buenísimo, porque entonces ya directamente se decide y es más fácil que se abra un espacio de confianza, porque cuando el líder lo pone sobre la mesa, significa que, justamente como decías hoy, significa que se vale hablar de eso. Ahora, lo ideal sería que llegáramos a un punto donde se vale hablar de todo, que podamos levantar la mano y decir, hey, esto no está bueno, ¿por qué seguimos haciendo esto que sabemos que no nos lleva a ningún lado? Oigan, vamos a volver a hacer lo mismo y vamos a estar sin dormir una semana. Entonces, vale la pena que esa conversación se abra. Si no la abre el líder, que algún valiente del equipo levante la mano. Y para eso sí se necesita ver, incluso a veces ya tienes a esas personas valientes que ya lo están haciendo. Entonces, hacerle segunda también. Pues creo que eso es fundamental, abrir un espacio en el equipo. ¿Y cómo lo abres? Con una pregunta. Oigan, ¿qué podemos hacer para que la próxima vez que agarremos este proyecto no tengamos que trabajar los fines de semana? Es una pregunta. No estás diciendo, oye, yo no voy a entrar al proyecto. Entonces creo que es importante este espacio de reflexión cuando estamos en un equipo. Seas el líder o seas parte del equipo. Y es algo que nos sucede muy frecuentemente. Tendemos a estar como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, nunca analizamos qué no funcionó y qué pasó en el proyecto anterior o en el mes anterior para aprender de lo que nos funcionó y de lo que no funcionó y solucionar para adelante. Entonces, tendemos como a estar siempre como, ahora sí que como gallinas sin cabeza, ¿no? De un lado para el otro. Y lo que no frenamos para ver realmente dónde estamos, qué podemos hacer diferente para que no tronemos. A ver, cuéntanos un poco de tu empresa. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Bueno, mi empresa se llama Desde lo Invisible. Ajá. Me llama mucho la atención desde lo invisible. ¿Por qué Ajá. desde lo invisible? Porque nos dimos cuenta que todo lo que hacemos es intangible. Es algo que está ahí, pero no se puede comprar en un supermercado, por ejemplo. Es ¿no? una percepción. Claro, es como, si te fijas, lo que hacemos nosotros es coaching de equipos, de ejecutivos y programas de liderazgo. Sí. En ese expertise de coaching de equipos, ¿qué es lo primero que hace Gabriela cuando la contratan y dicen, bueno, puedes darles coaching a los equipos? Pero ¿por dónde empieza? Normalmente empezamos por conocer al equipo, ¿no? Entender dónde están hoy y entender bien qué quieren lograr con el proceso de coaching de equipos. Entonces, ¿qué hacemos? Entrevistas, llegamos a hablar con quien nos contrata, en ocasiones te contrata recursos humanos, en ocasiones te contrata el líder del equipo. Cuando yo digo el líder, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no? Entonces... Perdón Sí. que te interrumpa, pero ahí, ¿cuál es la diferencia que tú en esa trayectoria que tienes trabajando ya con la empresa, que te contrate recursos humanos a que te contrate el CEO o el dueño de la empresa? Porque siento que son
resultados totalmente diferentes. Sí, de acuerdo. De acuerdo. También depende cómo llegue. O sea, por ejemplo, cuando recursos humanos recibe el pedido de la alta dirección, de los top leaders, entonces, digamos que ya está validado, ¿no? La necesidad, ya hay como un pedido, una apertura a recibir un proceso y a participar en un proceso. Cuando a veces recursos humanos lo pide para resolver un problema, un incendio, algo que está pasando con un equipo porque hay un conflicto o simplemente porque el equipo pidió algo, depende de lo que sea, lo que vayas a trabajar, puedes trabajar mucho en el seno del equipo, pero ya no estás haciendo un impacto en la cultura de la empresa. Claro. Puedes trabajar en la cultura del equipo, no en la cultura de la empresa. Sí. Entonces, ahí es muy diferente porque cuando viene de arriba, si realmente trabajas con varios equipos, estás moviendo la cultura. Y eso es a largo plazo, tiene mucho mayor impacto, obviamente, ¿no? Bueno, entonces decías que haces un diagnóstico de dónde estamos, cuáles son los objetivos que quiere el equipo, y de ahí, ya como el doctor, ¿no? Ya sabes dónde está el mal y qué regularmente, cuáles son las estrategias que ocupas regularmente para los equipos de alto desempeño. Fíjate que es interesante porque sí vemos las señales y entendemos por dónde andan, y con eso ya podemos diseñar nosotros el macro proceso, como el esqueleto del programa. Sin embargo, lo que tiene que ver con coaching de equipos, que es diferente a la capacitación, trabaja con lo que pasa en la realidad del equipo. ¿Qué significa eso? Que llegamos con una estructura, pero al llegar ya con el equipo, la conversación es real. Entonces, si el equipo en el momento saca un tema que es diferente, lanzan una pregunta hacia el mismo seno del equipo, que lo lleva para otro lado, tú acompañas. O sea, nosotros no estamos, nuestra agenda no es fija. ¿Por qué? Porque se trata de que el equipo trabaje lo que necesita trabajar. Y en ocasiones se animan a tener una conversación que quizás no había salido en las entrevistas. Quizás nunca nos dijeron que eso era un tema que necesitaban trabajar. Entonces, emerge en las reuniones, en las sesiones. Entonces, tenemos que trabajar con lo que pasa. Justo a tiempo, como la logística, lo que está pasando en el momento es lo que el equipo necesita trabajar. Y es lo que hacemos que suceda con las conversaciones. Entonces, lo que hacemos es ayudar al equipo, apoyarlo, para que creen un espacio de confianza donde puedan hablar de lo que necesitan hablar. Bueno, y una vez que ya tienes yo soy un poco peleado con el tema del coaching, porque ahora todo el mundo es coaching. Sí. Entonces, yo soy coaching de empresas, yo soy coaching odontológico, yo soy coaching de vida, yo soy A ver, sí, entiendo el tema del coaching, pero bueno, ¿cuáles han sido los resultados tangibles que tú como empresaria has tenido? ¿Cuáles han sido los casos de éxito al momento que tú das coaching a equipos? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿En cuánto tiempo has logrado esos resultados? Y si ha permanecido en el tiempo. Son varias preguntas. Wow, muchas preguntas. Bueno, es un poco distinto al coaching ejecutivo, que es el individual, ¿Sí? al de equipos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poco de coaching de equipos. Ajá. Que creo que somos menos, hay menos cantidad de equipos y hay menos escuelas. Entonces, generalmente terminamos usando herramientas muy similares, ¿no? Entonces, con el coaching de equipos, depende de lo que sea. Por ejemplo, una vez nos contrataron para resolver un conflicto que traía un equipo. El conflicto estaba entre dos personas del equipo, que era uno de los líderes, uno como de los mandos medios, porque era un equipo extendido. O sea, significa que era un equipo como de 30 personas, pero el conflicto estaba entre el manager de todo el equipo, uno de los reportes directos, que a la vez tenían otros reportes. Entonces, ese conflicto había generado silos, había generado como clanes, ¿no? Donde el radio pasillo era unos contra otros, y entonces ya empezó a haber dinámicas que no era solo el conflicto interpersonal, a tener resultados negativos, impacto negativo en el trabajo. Entonces, en lugar de elegir los turnos de acuerdo a una agenda abierta y los recursos que se necesitaban, era por el favorito de cada una de las personas que estaban en conflicto. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con ellos, trabajar individual y grupal, las dos personas que estaban en conflicto, y en 3 meses sí logramos que
cambiara el clima del equipo. En 3 meses y lo vimos una vez al mes, ¿eh? No te creas que era diario. Entonces, con sesiones mensuales. Pero sí iba para allá. ¿Cuántas sesiones? En este caso fue algo como muy directo, algo que estaba muy presente en el equipo, era muy molesto para todos, ya estaba como que todos querían resolverlo. Entonces creo que eso ayudó. Entonces, en 3 meses, 3 sesiones, más las sesiones individuales con los 2 involucrados, que eso fue importante, ellos lograron que ese conflicto se resuelva. ¿De qué manera? Porque se dieron cuenta que era más un tema de estilos, que hicimos un análisis de estilos con una herramienta para que vieran, oye, lo que a ti te está cayendo muy mal de esta persona y viceversa, tiene más que ver con el estilo que con algo personal. Sin embargo, ya estaba escalado y ya se lo tomaban personal. Entonces, bueno, eso se fue resolviendo en base a que el equipo se dio cuenta de la incomodidad que estaban teniendo, de cómo todos estaban favoreciendo el conflicto, estaban alimentando. Uno cree que el conflicto es entre ellos dos, pero yo soy parte. Yo también le hago el feo, porque yo también alimento el radio pasillo, el chisme, pongo caras, me voy con unos o con otros. Entonces, se dieron cuenta que todos estaban alimentándolo. Y de ahí empezamos a reconstruir una manera de conversar, de decir lo que les molestaba. Y en esos 3 meses, no te digo que quedó el equipo súper pulido, pero el conflicto sí se resolvió, se diluyó. ¿Y qué tipo de herramientas utilizas cuando te haces ese coach de equipos? Pues me gusta mucho usar estas herramientas de diagnóstico, pero te digo, no es un diagnóstico de este es el problema, sino más bien es quiénes somos. En este equipo, cuál es nuestro perfil individual y de equipo. Okay. Entonces eso habla de, tenemos estas fortalezas y también tenemos estos posibles puntos ciegos. Por ejemplo, uso MindSonar, es una herramienta de patrones de pensamiento y motivadores. MindSonar, el sonar de la mente, así se llama, no es mi herramienta, yo la contrato, yo la compro, sí la uso muchísimo. He usado Myers-Briggs, que es otra, uso las 5 difusiones de Lencioni, o sea, hay muchos modelos que ayudan a que el equipo se dé cuenta dónde está, quiénes son, qué aporta cada uno, qué conversaciones tienen y qué conversaciones están tener que no están teniendo. Y todo eso va apareciendo en las diferentes sesiones, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tienes ya ejerciendo? 15 años. ¿Con la empresa? No, la empresa la fundamos hace 4 años, pero antes tenía otra y antes... Varios emprendimientos has tenido, pero sí, esta desde lo invisible... Esta es la buena. La actual, ajá. Aparte, esta es con mi socia que está en Monterrey, María del Roble, Anaya, y amamos lo que estamos construyendo desde la marca, desde el concepto, los proyectos. Y obviamente también tenemos una red muy extensa de colegas con quienes colaboramos dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Okay. Dependiendo del tamaño del proyecto, ¿tú contratas a personas? Sí, así es. Okay. Oye, y bueno, Gaby, ¿cuáles son los, bueno, qué podemos esperar de Gabriela en los próximos 5 años con respecto a estas metodologías, con respecto a la evolución de su organización desde lo invisible y con respecto al masoquismo 24/7? A las que tienes otras cosas. Bueno, yo creo que, de hecho, masoquismo de 24/7 es un producto, ¿no? Es una conferencia y esa conferencia... Ya. La idea es que esa conferencia role y circule por las organizaciones para darnos cuenta y dejar de sufrir, de alguna manera. Más que nada es como abordar ese tema desde el humor, pero abordarlo. Sí. Entonces creo que desde lo invisible está muy presente el humor. También tenemos muchos elefantes que si te metes en nuestro sitio, en nuestros perfiles, no en el personal, pero en el de la empresa, usamos mucho las metáforas del elefante, eso ya da para otro podcast. Pero compártenos una, no nos dejes con la duda. Porque nos dimos cuenta que el liderazgo del elefante es un liderazgo que hoy hace falta en las organizaciones. Hoy es un liderazgo compasivo, solidario, colaborativo, es un liderazgo presente, democrático. Entonces creemos que es como uno de los modelos de la naturaleza que más nos inspira para el liderazgo que necesitamos. Hablando de inspiración, ¿cuál es tu principal inspiración y motivación para seguir creciendo día a día? Yo creo que
la creatividad. O sea, me fascina ver cómo en los grupos humanos, cuando se dan las condiciones, podemos ser súper creativos y lograr soluciones a problemas que pensábamos que no tenían solución. Entonces, para mí, encontrar esas chispas creativas en el día a día, como lo que más me alimenta. Okay. Oye, ¿qué mensaje te gustaría que los oyentes se llevaran después de escuchar esta conversación que hemos tenido el día de hoy? Yo creo que de lo que más hablamos hoy, y justamente tiene que ver con dejar de ser masoquistas y elegir a qué le decimos que sí y a qué necesitamos decirles que no. ¿Algún tip que nos puedas compartir para tomar ese tipo de decisiones? Yo creo que es que ese es insisto, es un acto de valentía. O sea, es valentía contigo mismo, ¿no? Es darte cuenta de lo que quieres y lo que necesitas y no dejar pasar la oportunidad de decir que sí a algo porque le dijiste que sí a otra cosa. Entonces, sí es un ejercicio que hay que hacer en tu día a día. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo no paro de decir que no y siempre me encuentro diciéndole que sí igualmente a cosas que dije, una vez me caché diciendo que sí. Pues comparte de tus redes sociales donde te podemos encontrar. Está interesante el tema. Es un poco escabroso este tema del masoquismo, Sí. pero y delicado además cómo abordarlo. Pero comparte nuestras redes sociales a donde te podemos encontrar y tus teléfonos, tu página web y ahí está la cámara. Buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Pues me van a encontrar primero como desde lo invisible, estamos en todas las redes. La que más nos gusta un poco usar para temas organizacionales es la de LinkedIn, la de LinkedIn en Ok, español. sí. Y después tenemos Instagram, tenemos también nuestros perfiles personales. ¿Ahí escribes en LinkedIn mucho? Sí, de repente, ahora estoy medio parada, pero sí me gusta postear, me gusta estar muy al pendiente de lo que aparece. Es una de mis grandes fuentes de inspiración y de networking. Y después también estamos en Facebook y me vas a encontrar como Desde lo Invisible y vas a ver el loguito con un elefante con los colores rojos, negros y blanco. Y si no, mi perfil personal, Gabriela Carrique, también estoy en todas las redes. Y la que quiero activar, que todavía no activo, es TikTok. No, actívala, Sí, actívala. ya sé. Y haces tus clips chiquitos, Sí. o sea, son Sí, geniales. sí la quiero activar y cada vez tengo más ganas, pero todavía estoy ahí nada más como consumidora de TikTok. Ok, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estamos así como que full, pero bueno, algo tenemos que entregarle a la audiencia de valor y creo que nos trajiste algo importante. El tema está interesante, Hay que, yo creo que a lo mejor hacer hasta otro podcast específicamente de cómo podríamos o cuáles serían las técnicas para poder decir cuando tengamos que decir que no. Buenísimo. Pues Lo hacemos. muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias a ti Compartir y a tu todo el tiempo. equipo. Gracias. Dale, pues listo. Oigan, pues estamos acá con Gabriela desde Ciudad de México. Si les gustó el podcast, denle like, síganos. Si no les gustó el podcast, no digan nada y dejen que otros vayan a visitarnos, ¿no es cierto? Denle like a las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y les recuerdo que estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Apple Music, en Amazon Music. Listo. Nos vemos el próximo episodio.